Y quiero empezar contándole una historia de un gran violinista que existió, que se llamaba Niccolò Paganini. Niccolò Paganini. Tal vez usted ha escuchado hablar de este hombre. Y Niccolò Paganini, al final ya de su carrera, le regaló su maravilloso violín a la ciudad de Génova, su ciudad natal. Pero se lo regaló con la condición de que nunca se tocara ese instrumento, que nunca se volviera a tocar el instrumento. La curiosidad es que la madera de la que fue hecha ese instrumento, la madera que se había hecho el violín, tenía la particularidad que mientras se utilizaba mostraba poco desgaste. Pero tan pronto como se dejaba de usar, empezaba a dañarse, empezaba a descomponerse, y esto fue lo que pasó con este violín. El increíble violín empezó a degradarse en su hermoso estuche. Y esta historia es un recordatorio para nosotros los creyentes de que una vida apartada de todo servicio pierde su sentido. Una vida apartada del servicio pierde su sentido, porque un creyente que no sirve no está cumpliendo con el llamado que Dios le ha mandado. Y hoy, por eso, vamos a estudiar la historia ahí en Mateo de 4 hombres que fueron llamados al servicio de Cristo, que aceptaron ese llamado, y por medio de estudiar esto vamos a entender en qué consiste el llamado al servicio de todo creyente. Así que acompáñeme al texto, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22, dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos versículos nos presentan el relato de cómo Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y lo primero que debemos entender es que este no es el único llamado que hace el Señor Jesús a los que luego serían sus apóstoles. En este evangelio se registran 2 llamados más. Uno, el que hace el Señor a Mateo, el autor de este texto, del autor de este evangelio en el capítulo 9, y luego el llamado ya al apostolado de los 12 en el capítulo 10. Ahora, este llamado inicial aquí en Mateo capítulo 4 no debe verse como el primer encuentro del Señor con estos hombres. Se cree que ellos habían confiado en Cristo como Señor y Salvador cerca de un año atrás. De hecho, acompáñenme a Juan capítulo 1, versículos del 35 al 41, en donde vemos el primer encuentro que tuvo este hombre que tuvo el Señor Jesús con estos hombres. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 41. Dice así, Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vemos el primer encuentro que los hombres que estamos estudiando en Mateo capítulo 4 tienen con el Señor Jesús. Aquí, como vemos en el texto, se mencionan a 2 discípulos de Juan el Bautista. Uno de ellos es Andrés. El otro no se dice quién es, pero se piensa que es Juan. Está en el Evangelio de Juan y hay una particularidad con el Evangelio de Juan, que lo escribe el apóstol Juan, y es que él casi nunca menciona su nombre, casi nunca. Entonces, se supone que el otro discípulo que no se menciona el nombre es Juan.
Andrés trae a Pedro y se asume que Juan haya lo mismo hecho con su hermano Jacobo. Aquí Juan el Bautista invita a estos 4 hombres a seguir a Jesús y aceptarlo como el Mesías. Si usted ve en el versículo 36, Juan el Bautista dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. He aquí la persona que estaban esperando. Eso era lo que les estaba diciendo Juan el Bautista a estos hombres. Vayan y sigan al que yo había anunciado. Y ellos van y lo siguen. Y todo esto sucede ¿en dónde? ¿Se acuerda? En Judea. En Judea. Porque ahí Juan el Bautista estaba bautizando. Y ahí fue Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista. Sin embargo, el texto en Mateo, ¿dónde está? Galilea. Muy bien. En Galilea, que era una región, eso lo vimos hace 8 días, una región de tinieblas. Entonces, por eso creemos, o por eso afirmamos más bien, que el texto en Mateo capítulo 4 sucede un año después del primer encuentro de estos hombres. Sin embargo, lo que se infiere es que estos discípulos, aunque un año antes habían aceptado a Cristo como el Cordero de Dios, como el Mesías, y lo acompañaban ocasionalmente en sus viajes, todavía no habían sido llamados al servicio permanente con el Señor. Y por eso ellos continuaron en sus ocupaciones habituales. Ellos continuaron pescando. Pero es en este momento, ahí en Mateo capítulo 4, cuando el Señor los invita a estar permanentemente con Él. Por eso es que decimos que este suceso en Mateo capítulo 4 no fue un llamado a la salvación, fue un llamado al servicio específicamente. Fue un llamado al servicio. Y estudiar en qué consistió este llamado nos hará entender no solo en qué consiste cuando Dios llama a una persona al ministerio, sino que también vamos a poder entender cuál es el llamado que todo creyente tiene al servicio. Hermanos, todo creyente está llamado al servicio. Todo creyente está llamado al servicio. Una vez alguien decía, el cristiano que no sirve, no sirve. No sirve. Porque bíblicamente todo creyente está llamado al servicio y por eso el estudiar estos versículos nos harán entender con mayor profundidad que cuando Dios nos escogió para salvación, también nos llamó a una vida de servicio. Hoy vamos a estudiar 5 aspectos que debemos entender del llamado que el Señor hace al servicio a todo creyente. 5 aspectos que debemos entender del llamado que el Señor hace al servicio a todo creyente. Y aunque vamos a hablar no solo del llamado y particularmente del llamado que tienen todos los creyentes a servir, también vamos a tocar varios puntos con respecto a cómo Dios llama a una persona a servirle de tiempo completo al ministerio, porque eso es lo que el Señor estaba haciendo aquí. Y el primer aspecto que debemos entender es la persona que hace el llamado. La persona que hace el llamado. ¿Y la persona que hace el llamado quién es? Cristo. Dios. Cristo. El versículo 18, mire ahí en su texto en Mateo 4, versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Esto parece dar a entender que Jesús estaba dando un paseo y que no buscaba nada en particular. Sin embargo, la frase siguiente dice que vio a Simón y Andrés y les dijo. Cristo fue quien vio, Él fue quien les dijo. Y esto muestra que estos hombres estaban dedicados a sus labores cotidianas, pero fue el Señor quien tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque el Señor siempre toma la iniciativa, siempre. De hecho, esto también se ve con Jacob y con Juan ahí en el versículo 21, porque ahí el versículo 21 dice que el Señor ¿qué? Los vio y en este caso ¿qué? Los llamó. Fue Cristo quien se dirigió a ellos. Ellos estaban ocupados en su oficio. La palabra llamar en este contexto es llamar en voz alta y lo que estaba haciendo el Señor Jesús es como la barca estaba a unos metros de la costa, Él los llamó en voz alta. Fue Cristo quien se dirigió a ellos. Ellos estaban ocupados en su oficio. Y esto es importante notar, ¿sabe por qué? Porque en el judaísmo de la época no era el maestro el que elegía a sus discípulos, sino que eran los discípulos los que elegían a su maestro, a su rabino. Eso es lo que pasaba en ese momento. El discípulo elegía a su rabino. Sin embargo, esto que está haciendo el Señor Jesús aquí es algo fuera de lo común. No es algo que pasara en la época. Aquí vemos a Jesús llamando a los que quiso. ¿Cuál es esta enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza que nos da este texto? Y es que en este pequeño relato o en estos pequeños versículos vemos la verdad bíblica
de que quienes son llamados al ministerio deben ser llamados únicamente por el Señor. Deben ser llamados únicamente por el Señor. Quien es llamado al ministerio no debe ser llamado por los hombres, por las organizaciones o por la familia. No, no. Hoy en día hay muchas personas que dicen que son llamadas al ministerio y creen que es suficiente el deseo y se lanzan al ministerio solo con las ganas. Y eso a veces hasta es natural y comprensible, porque obviamente la iglesia es un lugar que es de mucha bendición y es una bendición trabajar en la iglesia. Pero muchas personas creen que solamente es suficiente con las ganas. Pero si alguien verdaderamente es llamado por Dios de tiempo completo, tiene que ir acompañado de ciertos requisitos que Dios exige y que comprueban que esa persona es llamada. Comprueban que esa persona es llamada. ¿Dónde vemos esos requisitos? Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Pregúntame, ¿se está escuchando bien? Porque estoy aquí gritando. Entonces súbamele un poquito y yo le bajo un poquito acá. Gracias, Alejo. Muchas gracias. Listo. Primera de Timoteo 3:1. Sí, eso pasa porque a veces uno no se escucha. Los que se escuchan son ustedes, pero eso es lo importante. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice ahí, hablando de este tema. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quédese ahí por un momento. ¿Qué dice ahí? Aquí dice que es bueno, ¿cierto?, que una persona anhele obispado. La palabra obispado en la Biblia significa lo mismo que pastor o anciano, ¿no? Pastor, obispo o anciano es lo mismo en la palabra de Dios. Y aquí dice que es bueno. Es bueno que alguien anhele obispado. Es bueno que alguien anhele servirle al Señor de tiempo completo en la iglesia. Claro que sí. Ahora, mire el versículo 2. ¿Cómo empieza? Pero. Quédese ahí por otro momento. Pero. Aquí dice que es algo bueno que una persona anhele obispado, ¿cierto? Pero es la palabra siguiente. Y señala a continuación ¿qué? Unos requisitos necesarios. Sigamos leyendo el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. Y sigamos leyendo rápidamente. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué vemos acá? Requisitos. Requisitos, ¿cierto? Ahí dice, pero es que es necesario. ¿Es una opción? ¿Es una posibilidad? Es que necesario. Es necesario que un pastor debe tener estos requisitos si quiere ostentar esta posición. Cumplir con estos requisitos es necesario, es vital, es imprescindible, es indispensable para la buena salud de la iglesia. La iglesia tiene una necesidad por pastores calificados que conduzcan el rebaño de Dios. Tristemente, el error que se ve hoy en día es que quienes asumen el liderazgo de la iglesia no están calificados ni preparados bíblicamente para esta labor. Si un pastor no cumple con los requisitos bíblicos, las consecuencias van a ser desastrosas. Desastrosas. Y estas calificaciones, déjeme decirle algo, no se basan en el conocimiento que alguien tenga de los negocios del mundo, de su habilidad financiera, de su prominencia o incluso de su habilidad para ser líder y liderar grupos. No. La capacidad de un pastor, de una persona para ser pastor, debe estar basada en que Dios lo ha llamado y en que lo ha preparado para esa labor. De eso se trata. Estos requisitos, déjeme decirle, no se los inventó la iglesia, no. Estos requisitos fueron puestos ¿por quién? Por quien llama, por Dios mismo, por Cristo. Y cuando nuestro Señor llama, también equipa para cumplir su llamado como Él quiere. Por eso, el primer aspecto que debemos entender es que la persona que hace el llamado, ¿quién es? Cristo, no los hombres, no las organizaciones, porque cuando eso pasa, cualquier persona puede decir, es que soy un llamado a cualquier otra cosa, pero no a la palabra.
pero no al evangelio, pero no al ministerio. Por eso es tan importante entender eso, que quien hace el llamado debe ser Cristo siempre. Y el llamado, digámoslo así, esto se estudia en teología, el llamado subjetivo de una persona se comprueba objetivamente. ¿Cómo se comprueba objetivamente? Por los requisitos y por la iglesia. La iglesia mira y dice, creemos que es llamado a la palabra. Se tiene que preparar. Por eso es tan importante esto, hermanos. Y es importante que ustedes lo sepan como iglesia. Yo siempre, y esto es uno de los temas que hablamos en el curso de membresía, es que si usted ve que el pastor de esta iglesia o los futuros pastores que vengan a dirigir esta iglesia no cumplen estos requisitos, no, usted puede irse. O como me decía un profesor, que también cuento esta historia, que él dijo lo mismo. Le decía esto a su iglesia. Dice, si ustedes ven que yo no estoy cumpliendo estos requisitos, ustedes pueden irse. Y una voz de atrás dijo, el que se tiene que ir es otro. Es verdad. El que se tendría que ir es otro. Porque esto tiene que tomarse con toda la seriedad del mundo. ¿Listos? ¿Listos? Entonces, primer aspecto que debemos entender es que la persona que hace el llamado es ¿quién? Cristo, y lo presenta con unos requisitos claros que vemos en Timoteo. Segundo aspecto que debemos entender de esta historia es que quienes son llamados son personas comunes y corrientes. Personas comunes y corrientes. Aquí se mencionan 4 de los 12 hombres que el Señor llamó para que fueran sus apóstoles. 4 de los 12 apóstoles. Pero, sin embargo, cuando el Señor los llamó, ellos no eran lo que llegaron a ser. El primero que vemos en la lista, o el primero que se mencionan, es Simón, llamado Pedro. Y todos sabemos un poco acerca de Pedro, de quién fue. El nombre de Pedro significa piedra, y le fue dado a Simón por el Señor, y leímos eso ahí en Juan capítulo 1, versículo 42. Pedro tuvo grandes aciertos, pero también grandes errores, grandes desaciertos, grandes fracasos. Como por ejemplo, intentar persuadir al Señor de que no fuera a la cruz, o negarlo 3 veces. Pedro inicialmente fue inestable e impetuoso. Su hermano Andrés no es muy nombrado en el Nuevo Testamento, pero, y de hecho no se le muestra como algo negativo, no se le describe con alguna cualidad negativa. Sin embargo, siempre se le ve trayendo personas a Cristo, siempre. Fue quien trajo a Pedro, al Señor, luego fue Andrés quien trajo al muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, y también Andrés fue el que trajo a unos griegos que querían conocer al Señor. Siempre se le ve trayendo personas al Señor. Luego el relato vemos a Jacobo y a Juan. Y Jacobo y Juan ya eran otro cuento, porque estos hombres inicialmente eran violentos, tan violentos que el Señor les puso el apodo de Boanerges, que significaban hijos del trueno. Tenían un pequeño problemita con la ira, porque una vez le pidieron permiso al Señor de hacer descender fuego del cielo sobre una ciudad de Samaria que no los recibió. ¿Qué tal la belleza de hermanitos? ¿No? 4 hombres comunes y corrientes. Pero además el texto nos dice que ellos eran ¿qué? Pescadores. Y en tiempos bíblicos este era un trabajo supremamente duro. Por eso es que los pescadores eran bruscos, toscos, con nada de refinamiento social, hablaban mal y obviamente olían peor. Y aquí están estos hombres, comunes y corrientes, con defectos, pero llamados por el Rey. Al comienzo, todos ellos mostraron su inmadurez, su falta de compromiso con los aspectos espirituales, su orgullo, su falta de oración y otros aspectos que nos harían pensar que estos personajes no estaban preparados. Pero déjeme decirle algo. Cristo no escogió a estos hombres por lo que eran, sino por lo que Él haría con ellos. En el caso de Pedro nos damos cuenta de lo que el Señor empezó a hacerlo apenas el Señor ascendió a los cielos y Pedro se levanta en medio de toda la comunidad de judíos de Jerusalén, los mismos judíos que seguramente lo habían escuchado negar al Señor, se levanta lleno del Espíritu Santo y predica el primer sermón del Nuevo Testamento y llama a la gente a que se arrepienta. También vemos un poco de lo que es Pedro cuando leemos primera y segunda de Pedro, su carácter paciente,
su carácter amoroso. Vemos cómo el Señor había transformado a este hombre. En el caso de Jacobo, nos damos cuenta que él llegó a ser un fiel siervo de Dios, porque fue el primer apóstol martirizado que fue atravesado por una espada. Eso está en Hechos capítulo 12. Y Juan se convirtió en el apóstol del amor, ¿no? En el autor de 5 libros del Nuevo Testamento. Y aquí, como decíamos, el punto no es maravillarnos de lo que estos hombres alcanzaron a hacer y hacer, sino maravillarnos de lo que Cristo hizo con ellos, de lo que Cristo pudo hacer con ellos. Y al igual que estos hombres, aquí estamos nosotros. No los mejores, no los más sobresalientes, no los más carismáticos, no los más competentes, pero con un gran Dios. Un gran Dios que cumple su plan, un gran Dios que es perfecto y que cumple su obra a través de seres imperfectos como cada uno de nosotros. Hay una descripción en Corintios que me gusta mucho de cómo la palabra describe o nos describe a los que servimos y a todo creyente que sirve. 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice así, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo dice que el creyente, que el siervo de Dios tiene un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Mire el versículo 6. Porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es ese tesoro? Es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ese tesoro qué es? El Evangelio. Es tener a Cristo. ¿Y ese tesoro dónde está? En vasos de barro. ¿Qué era esa expresión vasos de barro? En esa época, estos vasos eran unas vasijas baratas, frágiles, que fácilmente se podían reemplazar y que eran prácticamente sin valor. Eran comunes en todos los hogares del mundo antiguo. Es como los recipientes de plástico que todos usamos para poner el almuerzo del día o para guardar ciertas cosas. De hecho, esas vasijas de barro se usaban para eso, para guardar alimentos como el grano, como el aceite, como el agua, pero también se usaban para poner ahí desperdicios. Y de hecho no era una gran tragedia cuando estas vasijas se rompían. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el texto? Que esos vasos de barro, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro. ¿Y sabe qué es lo que está enfatizando Pablo aquí o la palabra de Dios? Nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Esto muestra el valor indescriptible del tesoro del Evangelio y la falta de valor de los ministros del Evangelio. Esto es lo que está enfatizando, es eso. Esto deja claro la debilidad humana, pero sobre todo, ¿sabe qué deja claro? El poder divino. Esto nos pone en cintura, digámoslo así. Nos está diciendo, es que el tesoro no somos ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Solo hay uno. Y por eso al final del versículo 7 dice, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. No de nosotros. Nunca de nosotros. Somos vasijas de barro. Somos puras y simples vasijas de barro, así como lo fue Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y Pablo. Somos vasijas de barro para mostrar que el poder y la gloria le pertenecen solo a Dios. Es Él quien pone el tesoro, quien pone los dones, quien pone el evangelio en vasijas de barro como nosotros. Y esto aplica a cualquier creyente que busca vivir y que busca servir al Señor. Cualquier creyente, cualquier servicio que hagamos para la obra de Dios es producto de la gracia soberana de Dios. Es solo producto de su gracia. Si podemos servir en cualquier capacidad, es porque Dios nos da la capacidad. No porque usted sea el más hábil, el más inteligente, el más dedicado, el más disciplinado, el más servicial. No, usted es una vasija de barro. Entiéndalo. Usted es una vasija de barro. Si usted puede hacer algo, es solo por la obra de la gracia de Dios, porque el Señor le ha dado la capacidad. Mire este versículo, 1 Corintios 15:10.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Mire lo que dice el texto. Un texto que siempre lo traigo a colación y seguramente usted se dará cuenta de eso. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Y quien está hablando es Pablo. Pablo el apóstol a los gentiles. Pablo el que fundó un montón de iglesias. Pablo dice, si algo he hecho es por la gracia de Dios. Porque él sabía que él era ¿qué? Una vasija de barro. Una vasija frágil, débil, pero en las manos de un gran Dios, de un gran Dios. Tal vez usted ha escuchado hablar de un gran pastor y autor puritano que se llama Richard Baxter. Y este hombre, cuando estaba a punto de morir, alguien para animarlo le dijo de la gran bendición, de la gran edificación que toda la gente había recibido por sus predicaciones y por sus escritos. Y este hombre, Richard Baxter, respondió de esta manera y dijo esto: yo no era más que una pluma en las manos de Dios. ¿Y qué alabanza se le debe hacer a una pluma? Ninguna, ninguna. Hermanos, solo somos vasijas de barro en las manos de un gran Dios. Solamente, solamente. Bueno, ese es nuestro segundo punto. Tercer aspecto que debemos entender, y es el objetivo del llamado. ¿Cuál es el objetivo del llamado? Y el objetivo del llamado, como dice el texto, es seguir a Cristo. Mire lo que dice el versículo 19. Dice así: y les dijo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Esa palabra venid significa venir aquí o venir por aquí. Y la palabra pos se refiere a seguir algo o a seguir a alguien. Y en otras versiones, tal vez usted tiene la Biblia de las Américas, esta expresión se traduce como sígueme, sencillamente, sígueme. Y esto no es un llamado a algo pasajero, sino que apunta claramente a una asociación duradera. Jesús nos invita, o más bien, Jesús no nos invita, o no les estaba invitando a estos hombres a un paseo a la orilla del mar, sino que los está invitando al discipulado. Y este fue un llamado decisivo y un llamado específico. Además, cuando el Señor dice, venid en pos de mí, la idea denota apego personal. No fue un llamado a una religión, no fue un llamado a un dogma, a un partido político, no. Fue un llamado ¿a quién? A una persona. A una persona. Y en los primeros escritos judíos es interesante, cuando usted analiza la historia, la descripción de un seguidor, la descripción de un maestro judío o de alguien que sigue, de un discípulo judío, era alguien que estaba cubierto con el polvo de los pies del rabino. Un rabino era ese maestro que iba adelante de sus discípulos, y cuando una persona decía que era discípulo, el dicho era que debía seguir tomando el polvo de los pies del rabino. ¿Por qué? Porque se debía seguir tan de cerca al rabino que caminar sobre el polvo de los pies del hombre significaba que iba a darse cuenta de cómo era su vida, de qué estaba haciendo y qué no hacía. La imagen era del discípulo caminando tan cerca que podía observar y que podía imitar cada una de sus palabras y de sus acciones. Al parecer esta es la imagen que el Señor Jesús está tratando de mostrar aquí. La imagen que utilizó con Simón Pedro, con Andrés, con Santiago y con Juan. De hecho, vamos a 1 de Pedro 2:21 y aquí vemos esta declaración que es algo parecido a lo que hace el Señor Jesús, pero esta vez la hace Pedro diciendo que sigamos al Señor Jesús. Mire 1 de Pedro 2:21. Mire lo que dice. Dice así 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es parecido el mismo, lo que nos está diciendo Pedro, a lo que él hizo con el Señor Jesús. Debemos seguir las pisadas ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Y esta expresión, sígueme, significaba eso. Mire otro ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mire lo que dice.
Dice así. Dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa seguir a Cristo? Para estos hombres, esto implicó que ellos debían cambiar su estilo de vida y trabajo por seguir a Cristo. Aquí en Mateo capítulo 9 vemos lo mismo. ¿Quién era Mateo, el autor del Evangelio? Era un cobrador de impuestos y en ese momento eso era una profesión pues muy lucrativa. Pero Mateo no pensó en todo lo que iba a dejar atrás, sino que fue lo que hizo, se levantó y lo siguió. Dice así. Y eso es lo que significa seguir a Cristo. Es un cambio radical de estilo de vida donde buscamos hacer la voluntad de Cristo sobre todas las cosas, donde lo priorizamos por encima de cualquier persona. De hecho, mire ahí más adelante, Mateo capítulo 10, el 37 y el 38. Capítulo 10, versículos 37 y 38. Mire lo que dice ahí. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta ahí. A veces vemos estos versículos y pensamos que entonces Jesús nos llamó a odiar a nuestra familia, y obviamente no. Pero lo que sí nos llamó es a seguirlo y amarlo tan apasionada y tan completamente que cualquier otra relación se desvanece en comparación al amor y a la devoción que tenemos por Cristo. Por eso cuando afirmamos seguir a Cristo, debemos saber que esto significa ir donde quiera que Él nos guíe, y eso incluso puede ser ir a lugares y a circunstancias muy difíciles, muy complicadas. Seguir verdaderamente a Cristo significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. Seguir verdaderamente a Cristo significa que no seguimos nada más. Seguir verdaderamente a Cristo significa hacer que Él sea nuestro Señor y obedecerlo en absolutamente todo. No significa negociar con Cristo, sino que en ser sumisos a su palabra. Seguir verdaderamente a Cristo significa que toda decisión, que todo sueño es filtrado a través de la palabra de Dios. Porque el objetivo es glorificarlo en todo, en todo. Seguir a Cristo significa entender lo que debemos abandonar en este mundo, así como el gozo indescriptible y la profunda satisfacción que encontramos cuando vivimos solo para Cristo. Seguir a Cristo significa que vivimos como si estuviéramos caminando detrás del Señor Jesús. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Por eso debemos entender siempre que el llamado es a seguir a Cristo, hermanos. El llamado no es a seguir una visión, una misión. El llamado es a seguir a Cristo y lo que Él nos ha dicho en su palabra. El llamado es a seguir a una persona. El llamado no es a seguir a una organización. El llamado siempre tiene que ser seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Él es nuestro pastor. Él es el pastor. Bueno, Él es el director de su iglesia. Él es la cabeza. Y por eso, usted, su llamado como creyentes es a seguir a Cristo. Es a servirle a Cristo. Ese es el tercer punto, el tercer aspecto del llamado. Cuarto aspecto que debemos entender es la misión de quien es llamado. La misión de quien es llamado. ¿Y cuál es la misión de quien es llamado? Ser pescador de hombres. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 20. Dice así, y lo leo todo una vez más. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, pescadores de hombres. Y obviamente, cuando leemos esta expresión nos damos cuenta que pescar hombres tiene una dignidad mucho mayor que pescar peces. De modo que estos 4 hombres, cuando el Señor les dijo eso, pudieron discernir que Jesús los estaba invitando a algo que valía mucho la pena. Y lo que el Señor quería decirles cuando les dijo esto es que su nueva labor
no se trataría entonces de sacar peces del lago, sino de sacar los hombres de algún lugar. ¿De dónde? De las tinieblas. Todo está en relación. Todo está en relación. Versículo 15 y 16 dice que el Señor vino a traer luz a las tinieblas. Por eso, si el Señor vino a sacar a las personas de las tinieblas, sus seguidores también deberían hacer lo mismo. También. La labor de ser pescadores de hombres consiste en sacar a las personas del lago de las tinieblas, del lago de pecado en el que se encontraban, y atraparlos en la gran red de Dios que los lleva al reino de los cielos. Y algo importante en esta declaración son las palabras de Jesús cuando Él dice, os haré, os haré. ¿Qué significa esto? Hay dos implicaciones que se deben tener en cuenta con respecto a esto. La primera es que es el Señor quien entrena y capacita para ser pescador de hombres a las personas. Es el Señor quien capacita. Ahí dice, os haré. Para estos hombres, particularmente para ellos, este entrenamiento fue cerca de 2 años en donde el Señor les enseñó, los capacitó, los mandó, los aguantó y los perdonó. 2 años con ellos más o menos. Pero el Señor no solamente los iba a entrenar de una manera intelectual o práctica, sino que también les iba a dar la capacidad. ¿Y qué significa esto? Significa que no solo les iba a dar el conocimiento para hacer la tarea, sino que también les iba a dar la capacidad para hacerlo. Y esa capacidad no iba a venir de la habilidad natural de ellos, para nada, sino iba a ser una capacidad dada divinamente por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, mire lo que dice. Dice así Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Que no solo implicaba este entrenamiento el conocimiento para hacer las cosas, sino la capacidad para hacerlo. Cuando el Señor invitó a sus discípulos a ser pescadores de hombres, también vino la seguridad de ser entrenados por Él y ser capacitados por el Maestro. Porque esta es una labor espiritual que si no se hace en el poder del Espíritu Santo, pues no se puede hacer. Esa es la primera implicación. Es el Señor quien entrena y quien capacita. Pero la segunda implicación de lo que significa os haré es que la manera en la que los discípulos serían pescadores de hombres es de acuerdo con el método del Señor. Es de acuerdo con el método del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Señor quien dicta las reglas de cómo ser pescadores de hombres, no los hombres. Es el Señor quien dicta las reglas de cómo ser pescadores de hombres, no ellos. Si el Señor los estaba invitando a ser parte de su misión, ellos debían seguir las directrices que el Señor tenía para desarrollar dicha labor. Eso era. Ellos no podían inventarse cómo ser pescadores de hombres. Ellos no podían pensar que su labor de ser pescadores de animales, de peces, era algo parecido a la de ser pescadores de hombres. Tampoco ellos debían pensar en métodos aparte de lo que Cristo dijo de cómo debía realizarse la labor. Ellos debían obedecer lo que el Señor dijo sobre cómo quería que ellos sacaran hombres de las tinieblas. Y como hemos visto, la manera en que el Señor quería y quiere hoy en día de ser pescadores de hombres es por medio de ¿qué? De la predicación del arrepentimiento. De la predicación del arrepentimiento. Así es. Hermanos, esto es muy importante, porque debemos entender que la misión de quien es llamado es a ser pescador de hombres. Es a sacar a personas del lago de tinieblas y pecado. La misión no es convertirnos en algo con influencia a toda la nación y a todo el mundo. La visión de lo que el Señor quiere, lo que nosotros hagamos, no es que seamos los más conocidos o que fundemos otras cosas, no. La misión es rescatar personas que están en tinieblas y llevarlos a la luz por medio de la predicación del arrepentimiento. No hacemos esto en nuestra capacidad, la hacemos solamente en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cualquier verdadero seguidor de Cristo no solo está llamado a ser un pescador de hombres, sino que es capacitado por Dios para ser su testigo. Esta es la misión. Esta es la misión.
y no de ser tergiversada, olvidada, abandonada, falsificada o corrompida. Esta es la misión. Esto es lo que debe hacer la iglesia. La misión es proclamar el mensaje del Evangelio. La misión es declarar que en Cristo hay salvación a nuestra condenación eterna. La misión no es hacer que las personas vivan mejor su vida hoy. No. Sino rescatar a las personas del lago de las tinieblas, del fuego eterno, que van a sufrir en el día del juicio si no se arrepienten. Esta es la misión. Y esto lo debemos hacer no solo afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por eso, dentro de la iglesia, siempre vamos a predicar esto. Siempre vamos a predicar el arrepentimiento, porque seguro en medio de nosotros hay personas que todavía no han llegado a salvación. Porque debemos advertirles que si no se arrepienten se van a condenar. Pero también debemos salir de la iglesia e ir al mundo a pescar hombres para Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17? Romanos capítulo 10, del 14 al 17, miren lo que dice. Romanos 10, versículo 14 al 17. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Salir, predicar el Evangelio. Esa es nuestra labor, salir y predicar el Evangelio. Nosotros no somos los que convertimos a la gente, porque nosotros no podemos cambiar el corazón de las personas. Pero nosotros debemos ir a predicar el Evangelio, a decirles a las personas que se arrepientan. Debemos hacerlo. Todo verdadero seguidor de Cristo debe ir a pescar hombres para Cristo. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, hermanos. De hecho, nuestra misión no es invitar a la gente a la iglesia. No. Eso es una consecuencia de una persona que llega a salvación y entiende que debe obedecer al Señor, congregándose, edificándose, buscando al Señor en medio de sus hermanos. Eso es un mandato. Pero su labor es ir a predicar el Evangelio. No calme conciencia, se lo digo con todo el respeto, en decir: no, es que yo lo invité y nada que viene. No. Usted tiene que predicar, tiene que proclamar el Evangelio, tiene que decirle a la gente que hay un Dios santo y que usted es un pecador y que si no se arrepiente a través de Cristo y de creer en la obra de Cristo, va a haber condenación. Eso es el Evangelio. Y usted tiene que salir a pescar a esos hombres, usted tiene que salir a echar la red del Evangelio. Dios se encargará de hacer la obra. Dios, de hecho, es el que añade la gente a la iglesia, no usted. Dios es el que convence de que la gente esté acá por medio de su palabra. Por eso todo verdadero seguidor de Cristo debe ir a pescar hombres para Cristo. Por eso el énfasis es ir y proclamar el Evangelio. Aquí no dice el texto en Romanos 10 que vengan a la iglesia. Ir y llamarlos y traerlos a la iglesia. No, es ir y lanzar la red del Evangelio para sacar del mar de las tinieblas a la gente que se encuentra ahí. Eso es el Evangelio. Por lo tanto, la misión ¿cuál es? Ir a pescar hombres para Cristo. Quinto y último punto, la respuesta de quien es llamado. El quinto aspecto que debemos entender es que la respuesta de quien es llamado debe ser determinante. Así, debe ser determinante. ¿Qué vemos en estos 4 versículos? Que cuando el Señor le hizo llamado a estos 4 hombres, ellos cómo respondieron, dice ahí, inmediatamente. Inmediatamente. En el caso de Pedro y en el caso de Andrés, el verso dice que ellos, dejando al instante las redes, ¿qué? Le siguieron. Versículo 20. Dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos dejaron las redes porque sabemos que esa era su actividad continua como pescadores. A eso ellos se dedicaban. Dejar las redes significa que dejaron de hacer aquello que era su oficio.
y emprendieron la más noble de todas las tareas, que era servir al Señor. El llamado al servicio significó claramente la separación del tipo de vida que habían vivido hasta entonces y empezar a seguir al Señor Jesús. Pero además, cuando leemos el versículo 22, también vemos que los discípulos no solo dejaron su oficio, sino que dejaron algo más. Mire lo que dice el versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos estaban en una barca con su padre en el negocio familiar. Y cuando Cristo los llamó, ellos estaban remendando las redes porque ese era su instrumento de trabajo y debían arreglarlas. Pero además de estar ocupados diligentemente, ocupados en su trabajo, el texto dice que ellos estaban con su padre. Y el texto también dice que dejaron no solo la barca, sino también ¿a quién? A su padre. A su padre. Ahora, esto no significa que ellos abandonaron a su familia y nunca más lo tuvieron en cuenta. De hecho, no debemos pensar que dejaron a su padre que se las arreglara solo, como que se fueron y dejaron al pobre Zebedeo ahí. No, mire lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 20. Marcos capítulo 1, versículo 20. Dice así, Marcos, que narra el mismo suceso, 1:20. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, ellos no dejaron que su padre se las arreglara solo, lo dejaron con alguien, con los ayudantes, con los trabajadores de ellos, ¿no? Y yo me imagino, me puse a pensar en este versículo, ¿en qué debió haber pensado Zebedeo, el padre? No, yo creo que no. Yo creo que Zebedeo dijo, váyase y llévese estos pescados. Porque sabía que quien estaba llamando era el rey. Yo creo que Zebedeo dijo eso. Váyase, váyase. Dejar a padre no significa olvidarnos de la familia, pero sí significa que ahora la devoción mayor de estos hombres iba a ser Cristo y no los negocios de su padre terrenal. Ellos se iban a desapegar de su padre y de su familia por seguir a Cristo. Estos hombres debían dejar su vocación secular y su familia para seguir a Jesús. Y lo debían hacer con decisión y con firmeza. De hecho, esa palabra que está ahí en Mateo 4, esa palabra dejando, está hablando de una acción determinante. Y esto fue lo que estos 4 hombres hicieron. Ellos dejaron de manera indiscutible y definitiva su vocación y sus familias para ser preparados para la hora que les esperaba. Dejaron atrás sus redes y todo lo que significaban esas redes y siguieron con determinación a Cristo. Tal fue su determinación que el relato dice que los 4 dejaron lo que estaban haciendo en ese momento y al instante siguieron a Jesús. De inmediato siguieron a Jesús. La respuesta de estos 4 hombres no se hizo esperar. La respuesta de estos 4 hombres no fue, espérame tantico, yo miro aquí, miro el banco, las cuentas, miro cómo están las cosas. No. ¿Qué dice? Al instante. De una. Si un rey ha de tener un reino, es necesario que tenga súbditos. Y si el rey llama a los súbditos, ellos deben obedecer inmediatamente. Usted no le dice al presidente de su empresa, espere un momentico, ya vengo, no tengo que ir a hacerme el almuerzo que no alcancé. No, si un rey llama, sus súbditos ¿qué hacen? De una, vuelan. Estos 4 hombres sabían que quien los estaba llamando, ¿quién era? El rey. El rey. Y al rey se le obedece. Ellos sabían lo suficiente acerca de Jesús para darse cuenta de que su llamado no debía tomarse a la ligera. Y por eso ellos obedecieron inmediatamente. Pero esto, una vez más, nos enseña no la increíble actitud de estos hombres, sino la grandeza
de quien hace el llamado, no de quien recibe el llamado. Aquí vemos cómo el Señor ejerció su soberanía sobre estos hombres, ni siquiera permitiéndoles terminar su trabajo. La decisión de ellos de seguir a Jesús lo que nos revela es su grandeza y su influencia sobre las mentes y sobre los corazones del hombre. Que cuando Él dice, vengan, ¿ellos qué? Van. Punto. Cuando Él llama, ellos lo siguen inmediatamente. Esto fue un llamado eficaz. Un llamado que trajo obediencia inmediata y determinante. Estos versículos, lo que nos están enseñando, lo que revelan, es que la respuesta de quien es llamado debe ser determinante. Si alguien es llamado a Dios al ministerio, no se va a poder resistir. No se va a poder resistir. No. Pero debe tener en cuenta que el servicio y la lealtad al Señor debe ser mucho más fuerte que cualquier apego terrenal, ya sea vocacional o familiar. Spurgeon, Charles Spurgeon, el que muchos han catalogado, el príncipe de los predicadores, tuvo entre sus alumnos del seminario a un sobrino de la reina Victoria. Y ese sobrino particularmente estaba en la línea de sucesión al trono. Y en ese momento, el Imperio Británico se había extendido por todo el mundo entero. Hasta decían que en ese momento 1 de cada 4 personas del mundo pertenecía al Imperio Británico. Y cuando llegó el día de la graduación, el día de la ordenación, Spurgeon le dijo a este hombre, si Dios te ha llamado a ser predicador de su palabra, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. No te rebajes a ser rey de Inglaterra. Hermanos, esto tiene que tomarse en serio. Y cuando el Señor llama, hay que obedecerle. Inmediatamente. Y esto, déjeme decirle, no solamente para los que se dedican al ministerio de tiempo completo. Esto es verdad para todos aquellos que quieren seguir a Cristo y servirle en su obra. Si Dios te ha llamado a salvación, y escúchame bien, si Dios te ha llamado a salvación, te ha llamado a servirle en su obra. Te ha llamado a servirle en su obra, te ha llamado a servirle en medio de tus hermanos. Miran 2 versículos, Gálatas 5, del 13 al 14, Gálatas capítulo 5, del 13 al 14, y después Juan 13, 14. Gálatas 5, 13, 14. Dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el llamado a todos los creyentes? Como dice el versículo 13, a los hermanos, servirnos unos a otros. Y mire este otro versículo, Juan capítulo 13, versículo 14. Juan capítulo 13, versículo 14. Dice Juan 13, 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Y qué significa lavarse los pies? Suplir las necesidades del otro. Y eso es lo que debes hacer. Si eres creyente, estás llamado al servicio. Si eres creyente, estás llamado a servir en medio de la obra del Señor en la que Él te ha puesto. Si eres creyente, debes estar dispuesto de manera determinante a aceptar el llamado de Dios de servir con tus capacidades, con tus talentos, con tus recursos en la obra del Señor. Ya es hora. Ya es hora. Hermanos, ¿qué debemos entender con respecto al llamado que el Señor hace al servicio? Debemos entender que la persona que hace el llamado es Cristo, que lo hace a personas comunes y corrientes como usted y como yo, que el objetivo siempre será seguir a Cristo, que la misión, que todo lo que hagamos debe ser para traer más hombres de las tinieblas, para ser pescadores de hombres, y que la respuesta al llamado debe ser determinante.
determinante. Me acuerdo de la historia bíblica cuando en Isaías el Señor le da una visión a Isaías de quién es Él. Y en Isaías 6, versículo 7, el Señor dice, ¿a quién mandaré? Isaías dice, aquí estoy, heme aquí. Todos estamos llamados al servicio. Dios de manera soberana va a elegir a algunos. Y sé que ha elegido a algunos de entre nosotros para el servicio a tiempo completo. Y damos gloria a Dios por eso. Y vamos a apoyar eso. Mientras tanto, vamos a seguir sirviendo en la obra. Todos. Porque todo creyente es llamado al servicio a ser pescador de hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu verdad que permanece para siempre. Señor, ayúdanos a ver en esta historia de tu palabra que así como tú llamaste particularmente a estos hombres a vivir a una vida para ti, Señor, tú llamas a cualquier creyente al servicio y que nos has dado la capacidad por medio de ti, Espíritu Santo, para ir y hacer la misión, para ir y ser pescadores de hombres, para ir y proclamar tu glorioso evangelio, para que haya arrepentimiento y más lleguen a salvación. Señor, ayúdanos a tomarnos esto como muy en serio. Ayúdanos a tomarnos esto como algo vital, porque de la proclamación correcta de tu palabra depende la vida. Depende la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, mi Señor Jesucristo. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor. Líbranos de la tentación. Y que nuestra vida siempre sea para glorificarte y para honrarte. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.